¿Te parece extraño? Créeme, aún no has visto nada. Conoce a los artistas de circo más increíbles de la historia. La historia de Edward Mordrake es una de las más extrañas e inquietantes jamás contadas. Era un noble, joven, inteligente y culto, pero llevaba algo que lo diferenciaba de los demás: una segunda cara en la nuca. A diferencia de una cara normal, esta no podía comer ni hablar correctamente, pero según quienes la vieron, podía sonreír e incluso susurrar. Era una presencia de la que nunca pudo escapar, una pesadilla que lo acompañó a cada instante de su vida. Se decía que era un hombre amable y sensible, pero su gemelo no deseado era todo lo contrario. Torcía los labios en una mueca de desprecio cuando Edward estaba feliz y sonreía cuando lloraba. Por la noche, mientras intentaba dormir, podía sentirlo moverse, murmurando cosas que jamás podría repetir. Afirmaba que hablaba de cosas malvadas y oscuras, cosas que nadie debería saber jamás. Nunca descansaba, y él tampoco. Buscó médicos, rogándoles que se lo extirparan. No le importaban las cicatrices ni el dolor, solo quería que se fuera. Pero en aquellos días, tal operación era imposible. Nadie podía ayudarlo. Sin escapatoria a su tormento, se encerró en sí mismo, negándose a ver a nadie, temiendo que su gemelo un día se apoderara de su cuerpo por completo. Su historia se extendió, impactando a todos los que la escucharon. Algunos dijeron que estaba maldito, otros creían que era un fenómeno médico antinatural. Fuera cierto o no cada detalle, un hecho permanece. Edward Mordrake vivió y murió con un rostro que nunca fue realmente suyo, un observador silencioso que lo atormentó hasta su último día. Algunos artistas impactaron al mundo con su fuerza inusual o condiciones inusuales, pero otros tenían una presencia tan inquietante que parecían sacados de un cuento de hadas. Grady Stiles era uno de ellos. Sus manos y pies eran diferentes a todo lo que la mayoría había visto. Sus dedos estaban fusionados formando grandes garras, lo que le daba una apariencia que le valió el apodo de niño langosta. Pero no era solo una curiosidad, era un hombre con un pasado inquietante. Nacido en una familia donde esta condición, la ectrodactilia, se había transmitido de generación en generación, Grady fue exhibido desde la infancia. Sus brazos eran poderosos, compensando su falta de manos normales, y su agarre era algo que pocos querían probar. A pesar de su incapacidad para caminar sin ayuda, no dejó que su condición lo detuviera. Cuando la gente lo subestimaba, rápidamente comprendían su error. Su fuerza era sorprendente, su presencia imponente, y quienes lo conocieron nunca lo olvidaron. Pero había algo en Grady que iba más allá de su apariencia física. Su vida fuera del mundo del circo estaba llena de oscuridad. No solo era famoso por su condición, era infame por su temperamento. Sus allegados aprendieron que sus poderosos brazos no eran solo para actuar. Su vida se convirtió en un torbellino de fama, miedo y tragedia, convirtiéndolo en una de las figuras más controvertidas de la historia. Y sin embargo, a pesar de toda su notoriedad, no era el único con un cuerpo que desafiaba las expectativas. Algunos artistas tenían rasgos tan raros que incluso la ciencia luchaba por explicarlos. Si Grady Stiles tenía manos que parecían de otro mundo, Liu Chung tenía ojos que parecían de otra especie. A primera vista parecía un hombre común y corriente, pero quienes se acercaban lo suficiente para mirarlo a los ojos se daban cuenta rápidamente de que había algo inusual en ellos. Cada uno tenía dos pupilas. Era una visión que dejaba atónitos a todos, incapaces de apartar la mirada. Pupilas dobles en un ojo, algo imposible para la mayoría, pero Liu Chung vivía con ello. Algunos afirmaban que se trataba de una rara afección médica. Otros creían que era una ilusión, un efecto de la luz. Pero quienes lo conocieron juraron que era real. Su mirada era hipnótica, casi antinatural, y lo convertía en un espectáculo allá donde iba. La forma en que la luz se reflejaba en sus ojos daba la impresión de que cambiaban constantemente, dándole la impresión de ver cosas que nadie más podía. A diferencia de muchos artistas cuyo talento provenía de la habilidad física o la fuerza, la sola presencia de Liu Chung era suficiente para inquietar a la gente. Sus ojos lo hacían destacar de una manera que ningún disfraz o acto podría jamás. Algunos creían que su condición le otorgaba una visión mejorada, como si pudiera ver más del mundo que la persona promedio. Otros susurraban que sus segundas pupilas le brindaban una visión más allá del ámbito físico. Ya fuera un hecho médico o algo más extraño, una cosa era segura: sus ojos eran inolvidables. Y sin embargo, no era el único hombre con un talento que hacía que la gente cuestionara la realidad. Algunos tenían habilidades tan extrañas que parecían imposibles. Un hombre, en particular, tenía un truco que desafiaba la anatomía humana misma. Algunos artistas llamaban la atención por su altura, sus músculos o sus rasgos inusuales.
Martín Laurelo no necesitaba nada de eso. Tenía algo que nadie más podía hacer. Con un movimiento lento, casi espeluznante, podía girar la cabeza 180 grados, girándola completamente hacia atrás sin mover los hombros. El público no lo creía hasta que lo veía con sus propios ojos, y cuando lo veía solo podía quedarse mirando con asombro. Apodado el búho humano, Laurelo tenía un talento que parecía más propio de un pájaro que de un hombre. Mientras otros doblaban el cuerpo de maneras increíbles, él había perfeccionado un movimiento que desafiaba la lógica. Su cabeza giraba con suavidad, su columna se doblaba de una manera que no debería haber sido posible, y luego, como si nada hubiera pasado, la volvía a girar mostrando una sonrisa segura, como diciendo, ¿cuál es el problema? Su acto se hizo famoso, pero pocos sabían el esfuerzo que requería lograrlo. Había pasado años entrenando los músculos de su cuello, estirándolos lentamente más allá de lo humanamente posible. A veces añadía humor a sus actuaciones, actuando como un muñeco mecánico o una criatura de otro mundo. No importaba cuántas veces actuara, el efecto siempre era el mismo: jadeos, silencio atónito, luego aplausos entusiastas. Pero a pesar de su increíble flexibilidad, algunos artistas no solo movían sus cuerpos de formas extrañas, algunos llevaban extremidades adicionales, peso adicional o incluso, en los casos más extraños, un cuerpo adicional. Hay quienes van por la vida cargando con cargas que nadie más puede ver. Jean Libera llevaba la suya a plena vista. Unido a su torso había un segundo cuerpo, sin desarrollar, un gemelo parásito. Tenía brazos, piernas, incluso una pequeña cabeza sin vida. No se movía, no hablaba, pero estaba allí, unido a él desde su nacimiento, lo que lo convertía en uno de los casos más raros de la historia de la medicina. Podría haberse escondido, pero en cambio se convirtió en el centro de atención. La gente pagaba por verlo, atraída por la curiosidad y la incredulidad. Se levantaba la camisa, revelando las pequeñas extremidades inmóviles que se aferraban a su cuerpo. Era algo que los médicos luchaban por explicar, una condición tan rara que pocos habían visto algo igual. A diferencia de los gemelos unidos, su gemelo no tenía vida propia, dependía completamente de su cuerpo, un peso extra que llevaba a todas partes. Sin embargo, Jean no se veía a sí mismo como una víctima. Abrazó su singularidad, convirtiéndola en una carrera que le permitía viajar y actuar. No era solo un hombre con una anomalía médica, era un artista. Entendía que la gente miraba fijamente, que susurraba, que intentaba dar sentido a lo que veía, y él se lo permitía. Su presencia era prueba de las posibilidades más extrañas de la naturaleza. Algunos artistas asombraban al mundo con lo que podían hacer. Otros asombraban al mundo simplemente por existir. Y luego estaban aquellos cuya apariencia parecía imposible, como si hubieran salido directamente de una pesadilla. Si Jean Libera tenía sobrepeso, Peter Robinson casi no cargaba. Era conocido como el esqueleto viviente, y con razón. Su cuerpo era tan delgado, tan falto de músculo y grasa, que parecía un conjunto de huesos andantes. Quienes lo veían de cerca se esforzaban por creer que fuera real. Sus costillas, su columna vertebral, sus extremidades, cada hueso era visible bajo su piel, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sujetarse a la carne. A diferencia de la mayoría de los artistas de circo, no necesitaba hacer nada para impactar al público. Simplemente subía al escenario, se situaba bajo los focos y dejaba que la gente lo admirara. No estaba enfermo, al menos no de la forma en que la gente esperaba. Comía, se movía, vivía su vida como cualquier otra persona. Pero hiciera lo que hiciera, nunca subía de peso. Era un misterio que los médicos no podían resolver. Un hombre cuya mera existencia parecía desafiar las reglas de la biología humana. Su carrera lo llevó por todo el mundo, donde el público se maravillaba con su esquelética figura. A veces se paraba junto a hombres corpulentos y el contraste lo hacía parecer aún más pequeño. Otras veces posaba con ropa elegante, convirtiendo su delgadez en una declaración de estilo más que en una condición. Sin importar cómo se presentara, una cosa estaba clara: era inolvidable. Algunos números de circo dependían de la habilidad, otros de la ilusión y otros, como Peter Robinson, del mero hecho de ser diferentes a todos los demás. Algunos artistas destacaron por su grandeza. Lucía Zárate destacó por ser la adulta más pequeña que jamás haya pisado la tierra. Era tan diminuta, tan delicada, que cabía en la palma de la mano de un hombre. Su cuerpo se mantuvo como el de una niña toda su vida, y la gente apenas podía creer que ya había alcanzado la madurez. Su condición, una rara forma de enanismo, implicaba que, aunque envejecía como cualquier otra persona, sus huesos y músculos nunca se desarrollaron más allá de la infancia. Pesaba menos que un recién nacido, pero era vivaz, inteligente y llena de energía.
La gente esperaba que fuera frágil, pero podía moverse con sorprendente velocidad y agilidad. Bailaba, reía y jugaba, cautivando al público con su diminuta figura y brillante personalidad. Viajó por el mundo, fascinando a multitudes que nunca habían visto a una persona viva tan pequeña. Al lado de la gente común parecía irreal, como una muñeca de porcelana que de alguna manera había cobrado vida. La gente se maravillaba de su capacidad para interactuar como cualquier otra persona, a pesar de su diminuto tamaño. Pero la vida como artista no siempre fue fácil. El mundo estaba fascinado por aquellos que parecían diferentes, pero no siempre era amable. Algunos, como Lucía, abrazaron su singularidad con alegría. Otros cargaron con sus diferencias con dolor, luchando siempre con la forma en que la gente los veía. Nadie comprendió eso más que un hombre cuya apariencia era tan extrema que llegó a ser conocido como el hombre elefante. Algunos artistas de circo eran famosos por sus habilidades, pero Joseph Merrick era famoso por su rostro. Su piel era gruesa, áspera y desigual, su cabeza era mucho más grande de lo normal y su cuerpo estaba retorcido con deformidades óseas. La gente lo miraba fijamente, jadeaba y susurraba al verlo. Su rostro, sus manos, sus piernas, cada parte de él estaba afectado por una condición que nadie en ese momento podía explicar. No solo se veía diferente, se movía de manera diferente. Sus extremidades hinchadas le dificultaban caminar, su cabeza desproporcionada le dificultaba el equilibrio y su habla era difícil de entender. Sin embargo, detrás del rostro que conmocionó al mundo, había un hombre de inteligencia extraordinaria. Era reflexivo, amable y profundamente consciente de cómo lo veían los demás. Durante años fue exhibido, tratado como una rareza en lugar de como una persona. La gente pagaba dinero solo para mirarlo, con los ojos llenos de fascinación y horror. Pero era más que un espectáculo. Quienes se tomaron el tiempo de hablar con él rápidamente se dieron cuenta de que era amable, educado y mucho más de lo que su apariencia sugería. Su vida fue trágica, pero también cambió la forma en que el mundo veía a quienes padecían condiciones extremas. Algunos artistas impactaron al público con su tamaño, su fuerza o sus habilidades. Otros, como Joseph Merrick, hicieron que la gente cuestionara su propia comprensión de la belleza y la humanidad. Pero algunos actos fueron más allá de la apariencia física. Algunos artistas empujaron los límites de lo que el cuerpo humano podía soportar, adentrándose en un territorio que parecía casi sobrenatural. La mayoría de la gente teme el dolor de una sola aguja atravesándole la piel. Mirindayo permitió que espadas, dagas y varas afiladas le atravesaran el cuerpo. Y no solo lo soportó, sino que pareció completamente impasible. Su piel, sus músculos, incluso sus órganos, deberían haber gritado de dolor, pero permaneció tranquilo, como si nada hubiera pasado. La multitud observó con incredulidad cómo un largo y reluciente acero le atravesaba el abdomen, emergiendo de su espalda sin rastro de lesión. No había sangre, ni dolor, ni pestañeo. La gente pensó que era una trampa, pero los médicos lo examinaron, le tomaron radiografías e incluso le realizaron pruebas bajo supervisión médica. No había ninguna ilusión, las armas lo atravesaron, pero sobrevivió. ¿Cómo era posible? Algunos creían que había desvelado algún secreto del cuerpo humano, una forma de controlar el dolor o incluso sanar instantáneamente. Otros susurraban que era algo más que humano, un hombre cuyo cuerpo había sido alterado por fuerzas incomprensibles. Sea cual fuere la verdad, Mirindayo dejó al público sin palabras. A diferencia de otros artistas de circo que dependían del talento o la apariencia, él hacía que la gente cuestionara los límites de la supervivencia de un cuerpo humano, y no era el único que dejaba al público preguntándose si lo que veían era siquiera real. Algunos artistas de circo impactaban al público con una fuerza increíble. Otros realizaban hazañas de resistencia imposibles. Y luego estaban aquellos como Alice E. Doherty, cuya sola apariencia era suficiente para dejar a la gente sin palabras. Era conocida como la chica lanuda de Minnesota, y con razón todo su rostro y cuerpo estaban cubiertos por una espesa capa de pelo rubio dorado. A diferencia de muchos artistas de circo, Alice no era una curiosidad de feria por elección propia. Nació con hipertricosis, una condición tan rara que los médicos apenas podían creer lo que veían. Desde la infancia, su suave pelo, similar a la lana, creció más largo y grueso, cubriendo casi cada centímetro de su piel excepto las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. Fue una condición vista solo un puñado de veces en la historia registrada y en el mundo de los espectáculos itinerantes, lo que la convirtió en una estrella. Su pelaje dorado le daba un aspecto extrañamente etéreo, como una figura de un cuento de hadas que cobra vida. Pero aunque el público la fascinaba, Alice se mantuvo callada, tímida y reservada. No era como muchos otros artistas que disfrutaban de ser el centro de atención. En cambio, fue exhibida desde muy joven, viajando de ciudad en ciudad mientras la gente se maravillaba con sus rasgos únicos. A diferencia de algunas de las estrellas de circo más teatrales, Alice no necesitaba realizar trucos ni contar historias para atraer al público. Bastaba con subirse a un escenario. Era la prueba viviente de lo impredecible que podía ser la naturaleza. Su condición nunca se comprendió del todo, y su vida sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Pero una cosa era segura, nadie que viera a Alice Doherty olvidaría jamás a la joven de la lana dorada.
Algunos artistas desafiaron las probabilidades simplemente sobreviviendo. Carl Ontan no solo sobrevivió, sino que prosperó. Nacido sin brazos, se negó a que su condición lo definiera. No quería compasión y ciertamente no quería ser tratado como algo inferior a su capacidad. En cambio, convirtió su discapacidad en una habilidad que dejó al público atónito. Desde pequeño, Carl se adaptó de maneras que pocos podrían imaginar. Entrenó sus pies para reemplazar sus manos, desarrollando un control preciso sobre los dedos. Podía escribir, comer e incluso tocar el violín, todo con los pies. La gente dudó de él hasta que lo vio con sus propios ojos. En el escenario levantaba un arco entre los dedos de los pies, se colocaba un violín sobre el hombro y comenzaba a tocar. La música era impecable, su actuación no solo era impresionante, sino increíble. A diferencia de muchos espectáculos de feria, Carl no se conformaba con ser un espectáculo. Exigía respeto, demostrando que podía hacer cosas que la mayoría de la gente jamás podría, ni siquiera con todas sus extremidades. Viajó por el mundo actuando no como una curiosidad, sino como un verdadero músico. No era solo un intérprete, era un artista. Su historia no fue una tragedia, sino una historia de triunfo. Convirtió lo que otros veían como una limitación en un talento que le dio fama. Obligó a la gente a repensar lo posible, demostrando que la determinación podía superar incluso los mayores obstáculos. Pero mientras que las habilidades de Carl provenían de una práctica incansable, otros intérpretes tomaron el control de sus cuerpos de una manera diferente. Algunos se transformaron en obras de arte vivientes. Cuando el capitán Constantinus subió al escenario, la gente no sabía a dónde mirar. Cada centímetro de su cuerpo, sus brazos, su pecho, incluso su rostro, estaba cubierto de tatuajes. En una época en la que los tatuajes eran raros y se consideraban impactantes, parecía sacado de una leyenda. Su historia era tan alocada como su apariencia. Según él, había sido un príncipe, capturado por enemigos que lo obligaron a soportar un doloroso ritual. Más de 300 intrincados tatuajes fueron grabados en su piel con herramientas primitivas, marcándolo para siempre. Algunos creyeron la historia. Otros pensaban que era solo una historia elaborada, diseñada para hacer su acto más emocionante. Pero una cosa era segura, su cuerpo era una obra maestra de tinta, diferente a todo lo que la mayoría de la gente había visto jamás. Los símbolos que lo cubrían parecían casi místicos, una colección de diseños con significados desconocidos. La gente se acercaba, intentando descifrar los patrones, preguntándose qué secretos podrían albergar. Su sola presencia bastaba para despertar una fascinación infinita. Era más que un artista, era una obra de arte andante, décadas adelantado a su tiempo, mucho antes de que la cultura del tatuaje se popularizara. Constantinus convirtió su cuerpo en algo inolvidable. Algunos artistas asombraban con su talento, otros con su apariencia, y luego estaban aquellos cuya fuerza era tan legendaria que parecía humanamente imposible. Algunos artistas de circo dependían de la ilusión, haciendo que lo imposible pareciera real. Louis Cyr no necesitaba trucos. Su fuerza era real e inigualable. Era un gigante, sus músculos rebosaban de una potencia bruta e impensable. Nadie podía igualarlo en fuerza pura. Levantaba más que cualquier hombre antes que él, logrando hazañas que parecían físicamente imposibles. Una vez cargó más de 1800 kilogramos a la espalda. Sostenía grandes pesos con un dedo. Detenía caballos en seco con las manos desnudas. Su cuerpo no solo era grande, estaba hecho para la potencia. La gente lo desafiaba, pensando que las historias eran exageradas. Cada vez demostraba que estaban equivocados. No solo vencía a los forzudos, los aplastaba. Ningún peso era demasiado pesado, ningún desafío demasiado grande. No necesitaba presumir ni fanfarronear. Simplemente subía al escenario, levantaba algo que debería haber sido imposible y dejaba al público asombrado. Louis Cyr no era solo un artista, era una leyenda. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y sus récords se mantuvieron vigentes durante años, algunos incluso hasta nuestros días. Si bien muchos espectáculos circenses dependían de la habilidad, la ilusión o la resistencia, Louis demostró que a veces la fuerza bruta e imparable bastaba para dejar al mundo sin palabras. Algunos artistas asombraban al público con su imponente altura o inmensa fuerza. Eli Bowen no tenía ninguna de las dos. De hecho, carecía por completo de piernas, pero lo que le faltaba en extremidades lo compensaba con creces con agilidad. Mientras otros dependían de la potencia pura, el cuerpo de Eli estaba hecho para la precisión, el equilibrio y la flexibilidad. En cuanto subió al ring, la gente olvidó lo que se suponía que debía esperar de un hombre sin piernas. Necesitaba muletas o una silla de ruedas. En cambio, desarrolló una fuerza en los brazos que le permitió moverse más rápido, trepar más alto y mantener un mejor equilibrio que la mayoría de los hombres con pleno uso de las piernas. Realizó acrobacias impresionantes, dando volteretas y volteretas con una gracia natural. Su acto fue nada menos que espectacular. Saltaba, giraba y trepaba, realizando acrobacias atrevidas en barras paralelas, cuerdas y escaleras. Tenía el agarre de un gimnasta campeón y el control de la parte superior del cuerpo de un atleta profesional. La gente venía esperando ver a un hombre con una discapacidad. En cambio, observaron con asombro cómo se movía con un nivel de habilidad que la mayoría nunca podría soñar con lograr. Eli Bowen no solo demostró que era capaz
capaz, demostró que era mejor, rompió las expectativas y obligó al público a repensar lo que el cuerpo humano podía hacer. Algunos artistas dejaron su huella a través de pura potencia, otros, como Ellie, dejaron al público atónito con su control y delicadeza. Pero no todos los artistas necesitaban habilidad atlética o fuerza sobrehumana para impactar al público. A veces todo lo que se necesitaba era una sola mirada. Algunos espectáculos circenses se basaban en acrobacias atrevidas, mientras que otros dejaban a la gente maravillada con su mera presencia. Popeye Perry no necesitaba mover un músculo para provocar una reacción, sus ojos lo hacían todo. Con un simple movimiento de sus músculos faciales, sus ojos se proyectaban hacia adelante, desbordándose de sus órbitas de una forma que parecía imposible. No era una ilusión ni un truco de luz, sus ojos de hecho se proyectaban hacia adelante, creando una mirada que provocaba escalofríos en cualquiera que lo observara. La gente se estremecía al verlo, incapaz de creer lo que veía. Sus ojos se dilataban cada vez más, como si fueran a caerse por completo. Los mantenía en su lugar durante un tiempo incómodamente largo antes de parpadear con indiferencia y dejarlos volver a su lugar. Algunos pensaron que debía ser doloroso, pero Perry parecía completamente impasible. Sonreía con sus ojos saltones mirando fijamente a la multitud, dando la sensación de ver otra dimensión. Su acto era simple, pero su efecto inolvidable. Quienes lo vieron actuar jamás olvidaron al hombre cuyos ojos parecían a punto de saltar de su rostro. Era un talento inexplicable, algo tan extraño y antinatural que casi parecía irreal. La mayoría de la gente no puede funcionar sin dormir bien por la noche. Al Hairpin nunca tuvo ese problema porque nunca dormía, ni siestas, ni dormitadas, ni momentos de descanso. Simplemente se mantenía despierto, noche tras noche, sin mostrar jamás signos de agotamiento. No era una proeza ni un desafío de resistencia, era simplemente la forma en que funcionaba su cuerpo. Los médicos estaban desconcertados. Todo ser humano necesita dormir para sobrevivir, o eso creían. Al Hairpin les demostró que estaban equivocados. Afirmaba que, desde la infancia, nunca se había quedado dormido, y sin embargo, estaba perfectamente bien. Nunca se quejó de fatiga, nunca bostezó, nunca pareció ni un poco somnoliento. Siguió adelante con su vida como si las reglas de la biología no le afectaran. Se especulaba sobre cómo lo lograba. Algunos creían que padecía una afección cerebral inusual que le permitía funcionar sin descanso. Otros pensaban que era una exageración, pero nadie lo pillaba durmiendo. Permanecía con los ojos abiertos a todas horas, realizando sus tareas diarias como cualquier otra persona, salvo por el hecho de que su día no terminaba nunca. Al Hairpin no era un hombre fuerte ni un temerario, sin embargo, su sola existencia desafiaba todo lo que la gente creía saber. No necesitaba realizar acrobacias arriesgadas ni manipular su cuerpo para darle formas antinaturales. Era simplemente la prueba viviente de que el cuerpo humano es capaz de lo imposible. Eso es todo, escribe en los comentarios cuál de estas personas te impresionó más. Para más información útil, mira otros videos.